Ya estamos con Carlos Bonal, él es geólogo y profesor y es luego toda una persona autorizada, un experto para explicarnos qué ha ocurrido en Turquía y Siria, qué ha originado ese terremoto casi sin precedentes que nos ha dejado imágenes verdaderamente asombrosas. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Hugo, ¿cómo te encuentras? Pues asombrado realmente ante las imágenes, como decíamos, de ese terremoto casi sin precedentes que ha dejado más de 6.000 víctimas mortales, edificios cayéndose como si fueran plastilinas, derrumbándose como plastilina. Carlos, ¿qué ha ocurrido? Vale, lo que ha ocurrido es bastante sencillo. Tenemos la placa de Arabia, que lo que hace es empujar hacia el norte y chocar contra la placa eurasiática. Por lo tanto, se produce un desplazamiento hacia el oeste de Ujú, lo que es Turquía. Turquía entonces se encuentra cruzada por dos fallas, ujú, la falla de Anatolia Norte y la falla de Anatolia Este, y que es lo que hace que vaya empujándose hacia el Mediterráneo. ujú. Estas fallas son bastante potentes, pero sí que es verdad que los terremotos que se han ocurrido estos últimos días han sido los más potentes que tenemos registrados en la época moderna. El último terremoto de una magnitud más o menos similar en la falla de Anatolia Este es de 1939, por lo tanto hace muchos años. Lleva muchísimos años cargándose de energía, aguantando para tirar ahora y encima uno de los problemas más graves que hemos tenido ha sido que el propio terremoto principal sería una dirección distinta del otro terremoto que ha habido de 7,5. Por lo tanto, el primer golpe lo sufrieron los edificios norte-sur y el segundo lo sufrieron con una dirección noreste-sureste. Por lo tanto, al sufrir los edificios golpes de manera distinta, ha sido lo que ha provocado que si no colapsaran con el primer terremoto, colapsaran con el segundo potente. Estamos hablando, como decías, Carlos, de un terremoto prácticamente sin precedentes, el más potente que se registra en la zona desde que hay datos. Y la pregunta que nos hacemos es, con toda la tecnología que hay ahora mismo, que tú sabrás mucho mejor que yo, ya que eres geólogo, has trabajado con muchos instrumentos y aparatos de medición, etcétera, ¿no se podía prevenir esto? Es decir, ¿no se podía prevenir un terremoto de estas magnitudes para poder preparar, digamos, la zona o evacuar a las personas? Es la pregunta que nos hacemos muchos, esta. Esa pregunta tiene difícil respuesta, porque sabemos más o menos cuál es la magnitud que se puede alcanzar en una zona. Eso lo podemos estimar. Ujú, Ahora bien, el problema ya es un tema político, porque tú tienes una previsión de cuándo van a ocurrir los terremotos, más o menos. Cada ujú. 50, cada 80, cada 100 años sabes que vas a tener un terremoto de esa magnitud. Ahora bien, ¿conviene a los gobiernos, conviene a los países arreglar los edificios de todo el país para que estén adaptados para esa magnitud? ¿O mejor esperar y si no ocurre no pasa nada y no tienes que reparar un país entero antes de que ocurra una desgracia? Claro, porque efectivamente, esa es la pregunta y el enfoque, porque evidentemente los edificios, como estamos viendo, no estaban preparados para mantener un terremoto o para sostenerse en un contexto sísmico como el que hemos visto, con lo cual, claro, evidentemente, ahí hay un problema también de base, ¿no? De los edificios no estaban preparados. No, evidentemente no lo estaban. No es el único país en el que pasaría. Si ocurriese un terremoto similar en España, aunque no se puede llegar a esas magnitudes en España, pero si ocurriese un terremoto de las magnitudes máximas que esperamos tener en España, muchísimos edificios no lo aguantarían tampoco, porque no están preparados para eso. Se construyeron antes de que las normas sismoresistentes estuviesen hechas. Por lo Mm. tanto, no están preparados para aguantar magnitudes tan potentes. Es una zona, como tú bien decías, Carlos, en donde hay una actividad sísmica importante. Ahora pasaremos a hablar del caso más concretamente de España, pero nos centramos en esa zona de momento de Turquía y Siria. Es una zona, insisto, sísmicamente hablando, pues intensa. Están esas dos placas tectónicas, como tú bien explicaste, que han chocado, etcétera. Claro, y eso no conllevó en su momento que cuando, o al menos en los edificios más recientes, que se pensara en eso. Entiendo que es mucho más caro, ¿no? Es decir, construir edificios bueno, pues que se sostengan ante terremotos de esas magnitudes, pero ya que había esa previsión, ya que era una zona sísmica de alta intensidad, eh, claro, choca, ¿no? Lo que ha ocurrido. O con esa intensidad, ¿no? O sea, es decir, es que edificios cayendo como plastilina, más de 6.000 muertos, imágenes asombrosas. Sí, has nombrado una palabra bastante interesante, que es intensidad, que es muy distinta a la de magnitud, porque la intensidad es cómo sentimos nosotros el terremoto. Y ese ha sido también otro de los problemas muy graves que hemos tenido con este terremoto. El terremoto de 7,8 de magnitud estuvo a una profundidad de 18 kilómetros solo. Es muy, muy somero, es una profundidad muy pequeña. El terremoto de 7,5 fue a tan solo 10 kilómetros. Son terremotos que prácticamente entre que ocurre y llega a superficie no hay manera de aplacar las ondas. Por lo tanto, se siente en superficie muy fuerte. Eso provoca que ya, si es de por sí es un terremoto potente, la intensidad en superficie sea devastadora. Uh -huh.
Hablemos ahora del caso, tú lo introducías, Carlos, del caso de España, porque también estamos en una zona en donde chocan dos placas tectónicas. Entonces, claro, hemos visto la preocupación de muchos medios de comunicación, de muchas personas, de ¿podrá ocurrir lo mismo que ocurrió en Turquía, en Siria, aquí en España? Es decir, estamos evidentemente también en una zona peligrosa en términos sísmicos, ¿no? Pero ¿se puede llegar a ver esas imágenes que hemos visto en Turquía y en Siria aquí en España, en algún momento de la vida? Aquí en España difícil. Tenemos el ejemplo más reciente de Lorca, cuando algún edificio se vino abajo, pero Mm. fueron pocos edificios, es decir, los más antiguos, construcciones que no estuviesen en regla, pero que en España se produzca un derrumbamiento tan masivo sería más difícil. Tal vez sí que es verdad que las zonas más antiguas de las ciudades se podrían ver más debilitadas, pero si bien en España tenemos las zonas sísmicas bastante definidas entre Alicante y Cádiz, siendo las zonas más activas la de Alicante y Granada como provincias. Después, la otra zona también potente sería la zona de los Pirineos. Pero sí que es verdad que los terremotos que esperamos ahí no son tan potentes y entonces no esperamos que se puedan producir imágenes como las que hemos visto que son realmente devastadoras. Y haciendo un paréntesis en esto, tenemos el reciente ejemplo del volcán de Las Palmas, ¿no? Que también evidentemente tiene que ver, entiendo, que por temas de placas tectónicas y otro tipo de circunstancias sísmicas, ¿no? Algo tendrá que ver o no. El terremoto de la isla de La Palma es por un tema distinto. En realidad puede ser un punto caliente o una zona de falla, porque esa zona de La Palma es un poco difícil de tratar en las Canarias en sí, y simplemente puede ser un remanente de magma que se haya quedado por ahí y haya salido ahora a superficie por las pequeñas grietas que surgen en el terreno en profundidad. Ujú. Y ahora la pregunta del millón también, que muchos nos hacemos. Estamos viendo, bueno, pues el volcán de Las Palmas, el terremoto ahora en Siria, estamos viendo muchos acontecimientos naturales de gran intensidad, ¿no? Que están haciendo ver que, bueno, que aquí está habiendo un problema, ¿no? Ese problema, esa intensidad que hablábamos antes, esos acontecimientos naturales que están ocurriendo, se ven afectados por la acción antropogénica, es decir, la acción del ser humano está potenciando, está haciendo que haya más terremotos, que haya más erupciones volcánicas, que haya, en fin, pues bueno, esos cambios, ¿no? En el clima que hablan muchos, etcétera. ¿Afecta en esto la acción antropogénica? Bueno, a ver, lo primero y principal es que no estamos teniendo más terremotos, sino tenemos más información. En el año 1900 se ocurrió un terremoto en Japón, en Cádiz no se iba a enterar nadie. Hoy en día nos enteramos todos, por lo tanto hay que tener en cuenta también que los medios informativos permiten que la información se lleve a todos los sitios de manera mucho más rápida. Después, sí que es verdad que afecta. Tenemos dos ejemplos bastante potentes. Uno sería cuando se construyó el rascacielos de Taipei, que lo que hizo fue el propio peso del edificio provocar terremotos por la fuerza que ejercía sobre el terreno. Y el ejemplo más importante que tenemos en España sea la plataforma Castor, que al inyectar el CO2 en el terreno, lo que hizo fue provocar o facilitar las fracturas y que se produjesen una serie de terremotos de pequeña magnitud en la zona. Pues Carlos Bonal, te agradecemos enormemente pues, que nos hayas explicado qué ha ocurrido, si puede ocurrir en España esto, y desde luego, bueno, pues con tus explicaciones nos quedamos un tanto más tranquilos, los españoles al menos, ¿no? Carlos Bonal, geólogo, profesor, muchas gracias. A ti, Hugo, un placer.